La regulación no solo hace referencia a la aplicación de derechos, sino también a la creación, sería esta regulación. Pero me parece que el planteamiento debería ser en la teoría de la democracia contemporánea como el ideal y qué perversiones tiene. Y en ese sentido, ¿qué influencia tiene la opinión pública en el proceso legislativo? No solo por la vía de los medios de comunicación, sino también por ejemplo, encuestas, que es un tema bastante analizado, y yo le invito a que conozca la reflexión que hace al respecto Jean Carpentier. Porque, por ejemplo, usted ha citado alguna encuesta aquí, si los diputados tienen miedo a que la prensa informe su opinión, su votación, claro, no conozco el resto de países, pero en España hay un centro de investigaciones sociológicas de titularidad pública que no depende del organismo que gestiona la investigación en España, sino de la presidencia del gobierno, y hay reformas legislativas contra la violencia penal que han seguido a encuestas de institutos de investigación sociológica, una ley de seguridad ciudadana famosa, y eso es verificable. Entonces, uno puede decir cómo de eso se legisla, qué papel tiene la opinión pública, y analiza vía encuestas. Me parece que si no están citadas, sería otro. Uno puede decir, conozco que existen estas dos vertientes del tema y me voy a centrar en esta, pero saber que la otra existe tiene su importancia. Bien, entonces, una vez planteado esto, diríamos, en el modelo ideal, y ahí encaja perfectamente todo su planteamiento, pues la perspectiva garantista y a ver, un poco más detalle, yo no conozco nada, España, la Comisión General de Codificación, etcétera, cómo funciona idealmente esto, que la voz después se tiene en la constitucionalidad constitucional, en ese sentido, y cómo esto puede llegar a ser pervertido. Cómo pueden influir los blogs, los medios de comunicación. Entonces, me parece que dejaría un esquema más claro de lo objetivo que usted quiere encaminar, ¿no? Si se plantea en este sentido. Y ahí sí tendría su papel, la discusión que se plantea como un conocimiento de causa del papel de la teoría dogmática, ¿no? Y en concreto, yo haría más insistencia a esta idea de la fusión entre derecho penal y criminología. Creo que es un poco lo que hay subyacente a la evolución de buena parte del derecho penal contemporáneo. En última instancia, este derecho así efectista, ¿no? Consecuencialista, ahora queremos lograr este resultado y estos son los medios que lo consiguen por plantear la justicia. Eso me parece muy peligroso en la evolución del derecho penal contemporáneo. A lo mejor se podría dejar menor peso a las otras teorías dogmáticas, pero sí hacer más insistente sobre lo que describe la evolución y luego y por último, en la consideración que se hace de las diferentes teorías bloques de la comunicación, sí creo que sería importante hacer alguna incidencia en la complementariedad y validad de la comunicación política y la periodística. De alguna manera, en una teoría de la democracia ideal, en lo que sería el modelo del proceso legislativo ideal, el Parlamento, en la medida que es el centro del debate público, tendría que hacer visible a los ciudadanos los argumentos por los cuales se producen reformas penales, pero en medidas dependientes, nadie va a leer el diario de sesiones, ningún ciudadano lo hace. Entonces, dependemos de la imagen que de estos ciudadanos medios de comunicación. Ahí está la dependencia, pero por otra parte, es rivalidad. El papel de la libertad de prensa, como se ha señalado bien, los medios de comunicación no son deudores de la iniciativa política que se adopte, tienen su capacidad crítica. Sin embargo, en las sociedades contemporáneas, el papel de la evolución de los medios de comunicación, pues, ha tenido, creo que está más sobre el muy idealizante, ¿no? La idea de que la comunicación es de dominio y todo esto, yo creo que ha estado ahí y hace referencia a que la científica dice, ¿no? Es el estudio de todo lo que se puede utilizar para mentir. Lo dice irónicamente, porque la comunicación no está solo orientada a alcanzar la verdad, también la mentira es una forma de comunicación. Entonces, haber analizado esta complementariedad y validad de la comunicación política y la periodística, para este tema sí creo que habría sido central, ¿no? Alguna referencia
Pero como digo, son consideraciones más de cara a si usted quiere de aquí sacar una publicación y que es difícil que sea de 600 páginas. Por tanto, yo a lo mejor agregaría algunas cosas, pero sí haría más incremental porque creo que le da un esquema más coherente, ¿no? Ahora, reitero mi felicitación y mi enhorabuena porque creo que quien tiene ya una actividad profesional de un doctorado pues asume una labor muy digna de y bueno, por último, pues mis preguntas y observaciones que son quizás más de tipo metodológico, ¿no? Su trabajo pretende establecer como un vínculo entre los medios de comunicación y la formulación e implementación de la política criminal. Si usted quiere demostrar que los medios de comunicación ejercen una influencia en la formulación e implementación de la política criminal. Digamos, del texto que leí y de su presentación, encuentro, digamos, que usted profundiza mucho en, digamos, en el primero de sus componentes, es decir, en identificar cuáles son las tendencias de los medios de comunicación, pero a mí lo que no me quedó claro, digamos, cómo usted procedió metodológicamente para establecer como el nexo causal entre las propuestas de los medios de comunicación y la formulación e implementación de la política criminal. Es decir, hay como tres elementos. Por un lado, los medios de comunicación, en segundo lugar, una política criminal, pero en tercer lugar, existir una relación de causalidad entre lo uno y lo otro. No me quedó claro en la tesis cómo usted demuestra el nexo entre estos dos elementos, es decir, la relación de causalidad. Unido a esto, tampoco me quedó claro, digamos, que usted consideró otros factores que eventualmente podrían incidir en la formulación y implementación de la política criminal. Porque bien es posible que, por ejemplo, los medios de comunicación impulsen o propugnen, por ejemplo, por la criminalización generalizada de ciertas conductas que desde otro punto de vista pues, podrían ser, por ejemplo, relevantes desde el punto de vista penal, pero que eso sea el resultado también de grupos, de actividad de grupos de presión, o por ejemplo de otros, digamos, de la influencia de gobiernos extranjeros, qué sé yo, o de grupos transnacionales que tienen influencia. Entonces, no sé si usted consideró estos otros factores que potencialmente podrían incidir en la formulación de la política criminal. En tercer, bueno, otra de las dudas, inquietudes que yo tenía era, bueno, cuando usted hace referencia a la política criminal, hace referencia fundamentalmente, digamos, a las leyes en las cuales se materializan en esta política criminal. Usted consideró fundamentalmente la formulación de la política criminal, pero me parece que descuida un poco la implementación efectiva de esa política criminal, que es tan importante como su formulación. Entonces, por ejemplo, usted nos daba el ejemplo ahorita de que, bueno, acá ahora se hace, digamos, incluso hemos llegado hasta el extremo de aplicar académicamente en el juicio, digamos, como los principios elementales del derecho penal, aplicar académicamente las leyes penales. Eso no lo hace una ley, eso lo hacen los operadores jurídicos que interpretan y aplican el derecho positivo. Entonces, no sé si, digamos, usted consideró no solo la parte de la formulación de la política criminal, sino la implementación de esa política. Por ejemplo, usted examinó un trabajo de campo para examinar, digamos, casos específicos de sentencias de jueces penales o sentencias de tribunales constitucionales que avalan las leyes en las cuales se materializa la política criminal, o escritos de acusación de fiscales donde se plasma o donde se podría verificar la influencia de los medios de comunicación y en la política criminal. Digamos, mi observación apunta a mostrar que es tan importante como la formulación de la política criminal es su implementación. Y esa implementación está a cargo pues, de los operadores jurídicos, como penales, fiscales, tribunales constitucionales.
medir el impacto de los medios de comunicación, habría que establecer el nexo no solo entre con respecto a las leyes que materializan la política criminal, sino también con respecto a los otros instrumentos normativos que interpretan y aplican la política criminal. Y unido a esto, bueno, dentro de su escrito, ustedes manifiestan, digamos, su preocupación porque, digamos, la política criminal en Guatemala, y no digamos un fenómeno de Guatemala, sino creo que es como de toda la región, hay como una tendencia a desconocer, digamos, como los presupuestos elementales del garantismo, y más bien estamos como transitando hacia un derecho penal del enemigo. Digamos que es su preocupación, creo que es la preocupación en toda la región. Sin embargo, pues yo pensaría que habría que como que matizar esa digamos, apreciación, porque pienso que la política criminal en su conjunto, digamos, responde no a un único paradigma, sino que creo que es mucho más complejo. Y en un mismo cuerpo normativo podemos encontrar, por ejemplo, elementos del garantismo, y al mismo tiempo, dentro de ese mismo cuerpo normativo, entra en tensión, digamos, con algunas otras disposiciones, elementos, por ejemplo, del derecho penal de autor. Entonces hay como elementos que coexisten, a veces sean incompatibles teóricamente, en cuerpos normativos concretos y específicos pueden estar coexistiendo, y creo que habría que dar cuenta como de esa complejidad de nuestros ordenamientos, que no responden a un solo modelo, a un solo paradigma, sino que más bien son como un entramado de elementos que conceptualmente uno diría que son incompatibles. Entonces, al mismo tiempo que se reconoce un amplio catálogo de derechos, al mismo tiempo uno puede encontrar vestigios, por ejemplo, relacionados con el reconocimiento, por ejemplo, de la personalidad que se evalúan, que tienen que evaluar los jueces penales para ver si conceden o si sustituyen la prisión preventiva en establecimientos carcelarios por la domiciliaria, por ejemplo, por tanto, entonces creo que, digamos, como que habría que dar cuenta de esa complejidad. Esos son básicamente mis inquietudes. Bueno, con una conclusión de funcionamiento de la comisión que he tenido, hacer muy algunas preguntas que eran, digamos, una parte de inquietud, de dudas que han necesitado su trabajo, que no quería cerrar este turno sin felicitarles el trabajo realizado. Sé bien, no pienso que significa desarrollar un trabajo fuera del académico, más una doctoral y acceder a las familias y el caso tiempo libre, y por tanto mis felicitaciones por ello. Sobre los aspectos positivos de la tesis, que yo considero que son muchos, igualmente verán perfectamente en la calificación que ya adelanto que es positivo. Yo veo me permito iniciar con lo que son los primeros planteamientos. Cuando hablamos de la pena capital no aplica en Guatemala. La discusión de la pena capital, si se aplica o no en Guatemala, viene desde hace 12 años. Pero la Corte de Constitucionalidad, conforme no va a permitir observarle, refirió ya en el año 93 y en el 2000, ¿verdad? Conforme a sus sentencias, que la pena capital no podía aplicarse en el país conforme a los acuerdos internacionales, ¿verdad? Ellos en otras situaciones dicen: nuestra Constitución tiene una orientación restrictiva y abolicionista de la pena de muerte, toda vez que el artículo 18 citado contempla la posibilidad de abolirla, ¿verdad? El ordenamiento jurídico faculta para el Congreso de la República sin que tal decisión implique reforma constitucional. O sea que ya de hecho, y por no aplicar la pena capital desde tiempos de 1984, prácticamente, entonces podríamos considerar que la pena capital ya estaría abolida en el país, aunque esté contenida en la Constitución de la República.
Luego reitera, porque hay duda de un gobernante, si puede aplicarle la pena capital y le dice, repercutiendo severamente la excepción de la sociedad acreditada por la velocidad del delito de fraude y secuestro y por su crecimiento exponencial de lo que es reflejo de la frecuencia y la intensidad con que el legislador últimamente ha tratado de contenerlo por medio de la gravedad de la pena. Durante casi 60 años lo castigó con pena